El efecto Soler explica el porqué de un redshift lineal, y exógeno a los fotones de la luz intergaláctica, pero no puede explicar el incremento no lineal del redshift que crece aceleradamente conforme crece la distancia. Este incremento acelerado se debe a un fenómeno distinto, endógeno de los propios fotones. Ni la materia ni la energía se crean ni se destruyen, solo se transforman. La anterior afirmación aúna dos principios fundamentales de la física, la ley de conservación de la materia, o masa, del Lavoisier. y la ley de conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica. Nada, absolutamente nada en el universo es inmutable ni dura para siempre. Así que en el universo todo existe bajo continuos procesos de transformación, lentos o acelerados. Y todo proceso de transformación acarrea pérdidas, por lo que en ningún ámbito existen los procesos reversibles. Esto es la segunda ley de la termodinámica. Todas las partículas subatómicas, hasta los protones, en sus orígenes considerados indivisibles y eternos, dejan de existir y se desintegran, o más bien se degradan o transforman al cabo de una inimaginablemente larga vida promedio teórica, porque permanentemente pierden cantidades infinitesimales de su energía interna dispersándola hacia su entorno. Este proceso los va desgastando, erosionando hasta que resulta imposible que sigan existiendo como protones, y se transforman en otras subpartículas y más radiaciones. Es lo que se conoce como decaimiento. La vida promedio teórica, pero no demostrada de los protones, se estima entre 10 a la 32 a 10 a la 39 años, o en segundos de 10 a la 39 a 10 a la 46, dependiendo del modelo teórico consultado. En el contexto de la edad teórica promedio de los protones cabe holgadamente la edad del sistema solar, estimada en 5.000 millones de años, que vienen a ser 1,58 por 10 a la 17 segundos. En ese tiempo el sistema solar apenas ha podido girar unas 20 a 25 veces alrededor del centro de la Vía Láctea. Estos son hechos. Por otro lado, si tanto el universo en expansión como el Big Bang no fueran solo teorías, y además fueran ciertas, la edad del universo estimada a partir de ellas en unos 13.800 millones de años, equivaldría solo a 4.35 por 10 a la 17 segundos, que también cabría perfectamente en la vida esperable de los protones. A partir del supuesto Big Bang, es fácil argumentar que se originaran partículas cuya expectativa de vida iría mucho más allá incluso que la de los protones, de más de 10 a la 50 segundos, como otras partículas teorizadas. La edad del universo, de unos 4,35 por 10 a la 17 segundos, se ha deducido interpretando que el redshift de la luz intergaláctica se debe a la hipotética expansión del universo tras ese también hipotético Big Bang. Esa hipotética edad actual del universo comparada con las edades esperables de algunas de esas partículas subatómicas, le permitiría al universo una larguísima expectativa de vida. Pero una incómoda y permanente sospecha surge cuando la imagen del sistema solar, junto con el resto de objetos en la Vía Láctea, han girado digamos 22 veces en 4.500 millones de años alrededor del centro de la galaxia. Es decir, en casi un 33% de esa hipotética vida estimada del universo, el sistema solar ha girado la Vía Láctea esas 22 vueltas. Imaginando girar la Vía Láctea en reverso esas 22 vueltas hasta la no existencia del sistema solar, ¿de verdad han bastado 9.300 millones de años para que estuviera establecido todo aquel universo? En esos teóricos 13.800 millones de años de vida del universo, el sistema solar habría girado al menos 68 vueltas al centro de la Vía Láctea, si ésta hubiera estado cuando hubiera habido un Big Bang. Entonces, ¿habrían bastado las primeras 46 vueltas para que se originara toda la materia que constituiría esta y todas las galaxias? Más aún, para que se esparciera, congregara y organizara en ellas convenientemente. El concepto del decaimiento nace de la constatación experimental de la espontánea desintegración nuclear, primordialmente de isótopos inestables. Concepto que no se desarrolló hasta que empezaron a descubrirse los elementos radiactivos y sus características, pues ni siquiera cuando la alquimia se cuestionaba la inmutabilidad de los elementos atómicos. En la desintegración nuclear,
isótopos inestables más pesados se escinden en núcleos atómicos más ligeros, liberación de partículas subatómicas, y radiaciones, cumpliéndose las leyes de la conservación de la masa y la energía referidas al principio. Esa visión del decaimiento se extendió de los experimentales núcleos atómicos a las teóricas partículas subatómicas, como protones y neutrones. Según esta posición teórica, y siguiendo también las leyes de la conservación de la masa y la energía, cualquier partícula subatómica tiene un tiempo de vida finito, que al cumplirse la partícula desaparece desintegrándose en radiaciones y subpartículas. Entonces, si en un núcleo atómico estable, no isótopo, por ejemplo uno de sus protones alcanza el final de su vida y decae, es decir se desintegra, ese átomo que lo contenía pasaría a ser un isótopo inestable, que ahora, más rápidamente, también decaerá. Queda claro que siendo el decaimiento de los átomos un proceso diferente al decaimiento de las partículas subatómicas, aún así el resultado semántico de ambos procesos es el mismo. Dejándola estar el tiempo suficiente, la materia, espontáneamente, se degrada y dispersa a formas cada vez menos integradas de la masa-energía. Resultado bastante entrópico, por cierto. Resumiendo, sea cual sea la edad esperable de cada tipo de partícula, lo cierto es que ninguno de esos tipos llegará a tener una vida infinita en el universo. Hablando de teorías, la que predice el decaimiento de los protones, o en general de las partículas subatómicas con masa, no abarca a las partículas que también teóricamente no tienen masa, como los fotones. Para que relatividad y fotones armonizaran, era necesario que estos no tuvieran masa, ni carga eléctrica, ni se desintegraran en el vacío. 3 asunciones, cada una de ellas sorprendente ahora, pero entonces bien encuadradas en la ingenuidad propia de hace más de 100 años, cuando además apenas despuntaban los albores de la física de las partículas subatómicas y la mecánica cuántica. Al no tener masa ni carga eléctrica, los fotones supuestamente no interactuarían con la gravitación universal, de manera que sus trayectorias no se verían afectadas por los campos gravitatorios en sus rutas. Paralelamente, la entonces recién planteada hipótesis de la curvatura del espacio-tiempo urgía de alguna confirmación experimental. La mesa estaba servida. Einstein predijo que las trayectorias de los fotones se curvarían en presencia de campos gravitatorios, debido no a la gravedad, sino precisamente a su teórica curvatura del espacio-tiempo impuesta por esos mismos campos gravitatorios. Y entonces se presentó Eddington en 1919 con el eclipse para el postre. Amén. Para aquel entonces, y hasta ahora, la curvatura de las trayectorias de los fotones intergalácticos por los campos gravitacionales, se tomó como la confirmación absoluta de la hipótesis de la curvatura del espacio-tiempo, quedando olvidada y sin cuestionar la asunción de que los fotones no tenían masa. Como mostraré enseguida, que los fotones posean una masa que interactúa con los campos gravitacionales, hace que deje de ser absoluta la confirmación de la hipótesis de la curvatura del espacio-tiempo, aunque tampoco la desmantela. La hipótesis de la curvatura del espacio-tiempo ha dado pie a hipótesis más audaces aún, como los puentes de Einstein-Rosen, coloquialmente agujeros de gusano, viajes en el tiempo, etc. Divertimentos matemáticos intrascendentes más allá de la ciencia ficción, que ya desmantelé en mi vídeo. Pero el objetivo de estas reflexiones no se focaliza en analizar aspectos alrededor del espacio-tiempo, que entonces voy a dejar a un lado. Donde sí voy a focalizar mis reflexiones es acerca de esas 3 asunciones sobre el fotón. No es una ligereza afirmar que los fotones perderán continuamente cantidades infinitesimales de energía durante sus vidas de 10 a la demasiados segundos. Es obvio que si los fotones pierden su energía es porque la están emitiendo fuera de sí mismos. Pero aceptar la posibilidad de esa emisión requiere precisar que ella ni es, ni funciona como las emisiones cuánticas. La emisión cuántica ocurre, por ejemplo, cuando una partícula cargada, durante una transición molecular, atómica o nuclear, salta a un nivel inferior de energía, emitiendo un fotón. Las cantidades de energía entre los niveles de saltos de las partículas cargadas son constantes, pero sus valores no son exactos sino rangos, y es a esos rangos a los que se considera cuantizados. De manera que si una partícula cargada recibe o emite energía igualando o superando el umbral cuántico requerido para que cambie de nivel, sin duda saltará. Lo fácil e ingenuo sería imaginar que las partículas están sometidas a recibir y emitir energía instantánea, y exclusivamente cuantizada,
Pero no es así como el universo funciona. El mecanismo de transferencia de energía en el universo, aparte de cuantizadamente, ocurre en un enorme porcentaje de los casos mediante cantidades no cuantizadas, es decir, en cualesquiera arbitrarias fracciones múltiplos o submúltiplos de cuanta, y además todo menos instantáneas. Por este motivo las partículas llevarán la contabilidad de los excedentes o déficits de energía a las que estén sometidas respecto a los umbrales cuánticos, tanto en cantidad como en tiempo. La distinción entre si los flujos de energía están o no cuantizados es muy relevante porque, el fotón, por ejemplo, se genera del salto de una partícula cargada a un nivel de energía inferior, lo que le otorga una cantidad de energía cuantizada, y hasta cierto punto instantánea, que a su vez le determina una única frecuencia, calculable con la ecuación de Planck. Pero debido a que la génesis de los fotones no proviene de cantidades exactas de energía, sino de rangos cuánticos, es totalmente erróneo asumir que cada fotón emitido por una misma fuente tendrá exactamente la misma frecuencia o energía que los que le acompañan, lo mismo que no existen dos cristales de nieve idénticos, o dos gotas de agua iguales, etc. Como aquel hipotético fotón de Einstein era inmutable en el tiempo, y no interactuaba con nada en el espacio sideral de entonces, también hipotéticamente vacío, era obvio que tanto su energía como su frecuencia deberían permanecer inmutables por toda la eternidad. Pero lo cierto es que el fotón, a lo largo de su muy extensa vida, progresivamente se va dejando por el camino energía no cuantizada, lo que le disminuye su energía, y por lo tanto su frecuencia. Así que emisión del fotón y decaimiento del fotón son fenómenos distintos. El decaimiento del fotón en el espacio puede cómodamente visualizarse como su enfriamiento constante y progresivo a lo largo de aquellos 10 a la demasiados segundos. Y por supuesto, ese enfriamiento, esa pérdida de energía del fotón, tanto lineal por el efecto Soler, como no lineal por su decaimiento, permite ser verificado desde afuera gracias al redshift que ambos le originan, aspecto que amplío más adelante. Aproximarse a estas precisiones era simplemente imposible hace 100 años. Una diversidad de enormes dificultades tecnológicas impide, por el momento, detectar la interinducción entre los fotones y los campos gravitacionales, o de Higgs, si se prefiere. Así que en la práctica su única observación contundente proviene de la curvatura de las trayectorias de la luz interestelar, cuando ésta se propaga a través de las llamadas lentes gravitacionales. Y aun en el caso de las lentes gravitacionales, no se atribuye la curvatura de las trayectorias de la luz interestelar a la interacción fotónico-gravitatoria, sino a la hipotética curvatura del espacio-tiempo. Que aún no contemos con la tecnología para detectar interacciones másicas de la gravedad de la física clásica con los fotones, no significa que estos no posean alguna manifestación másica menos evidente o conocida, pero sobre todo diferente a nuestra familiar masa tangible. Este tema de la masa, por supuesto, anteriormente ya ha sido analizado para encuadrarlo en la relatividad, segregando para ampliar el concepto de masa tangible, newtoniana, como la suma de una masa en reposo más una masa relativista. Entonces, la masa tangible interactuando con la gravitación universal, leyes de Newton y demás leyes clásicas quedó denominada como masa en reposo, mientras que todo lo demás fuera de ella corresponderá a la equivalencia entre la masa y la energía, que expuso el profesor en su magistral ecuación. Ese todo lo demás quedó denominado como masa relativista, y su dominio es fundamentalmente lo subatómico o cuántico. De manera que para un objeto cualquiera, subatómico o no, su masa integral o total será la suma de su masa en reposo con su masa relativista. En todo caso, supongamos por un momento que no existe la tal curvatura del espacio-tiempo. Entonces, en una observación similar a la de Eddington, y aceptando también la suposición de que las masas en reposo de los fotones son nulas, y conociendo la intensidad del campo gravitacional, las distancias involucradas, y el resto de la geometría, es posible y fácil calcular a los fotones sus masas relativistas, que estarían interactuando con ese campo gravitacional y conforme a la ley de gravitación universal. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. De la carga eléctrica, se puede hacer una afirmación equivalente. De hecho, ¿puede alguien garantizar que nuestros modelos electromagnéticos funcionan completa y correctamente, por ejemplo, dentro del plasma estelar o de los agujeros negros? Y en tercer lugar, el de más interés para mí.
¿Que los fotones no se desintegran en el vacío espacio-tiempo? Entonces, ¿dónde queda el sentido común en la afirmación de que las partículas son eternas? Desde siempre la curiosidad humana buscó comprender la luz. Antes de los contundentes fotones de Einstein, ya Newton la explicaba mediante una teoría corpuscular, que a su vez se había impuesto a la teoría ondulatoria de Huygens. Teoría corpuscular que fue confrontada con la ondulatoria sucesivamente por Faraday, pero sobre todo esta última establecida por Maxwell. Aunque De Broglie. unificó las teorías corpuscular y ondulatoria, inadvertidamente todavía quedó el cabo suelto de la primera asunción de Einstein, de que los fotones no tuvieran masa. En las clases de física se enseña que en el fenómeno electromagnético la frecuencia permanece constante. De hecho, ni siquiera se enseña, pues se da por sentado. Afirmación fuertemente anclada en la hipótesis de que los fotones no se desintegran en el vacío espacio-tiempo. Bajo esa hipótesis subyace que la energía que constituye el fotón permanecerá eternamente inalterada. Hipótesis que más que realidad física parece un desideratum por inclinaciones teológicas, lo mismo que el Big Bang, totalmente carentes de sentido común y rigor científico. Porque, como nada es inalterable ni eterno, y todo se transforma en el universo, el fotón va decayendo con el tiempo, y en proporción su energía va disminuyendo, lo mismo que su frecuencia, según Planck. Prácticamente todo lo mencionado hasta aquí es background histórico. El decaimiento por la interinducción entre los fotones y los diversos medios a través de los que se propagan, o efecto Soler, es el responsable de que la luz estelar se afecte de un característico redshift. Medios diversos compuestos de campos electromagnéticos, vientos estelares, etc., superpuestos a campos gravitacionales, concatenados y sucesivos, que constituyen el espacio sideral. Tema que desarrollé previamente en el vídeo. En el mismo vídeo propuse un modelo que permite acotar, es decir, que dota de fronteras o confines, a esos medios, facilitando caracterizarlos y normalizarlos. Durante años estuve convencido de que para predecir la tasa de redshift en función de la distancia recorrida por los fotones estelares, bastaba con caracterizar cada uno de los medios a través de los que esos fotones se habían estado propagando. En todo caso, yo estaba siendo inconsciente y persistentemente ciego al hecho de que, según las observaciones se empeñan en constatar, la tasa de redshift versus la distancia de propagación de los fotones es todo menos lineal. La interinducción explica la predecible linearidad del redshift encontrado por Hubble. consecuencia de la corta penetración de los instrumentos ópticos de su época. A ese redshift lo denomino corto. Pero la interinducción no explica la cada vez más acelerada profundización del redshift, constatada mediante los cada vez más potentes y variados instrumentos de observación y procesamiento que se van incorporando. Redshift acelerado que, en consecuencia, he denominado largo. Efectivamente existe interinducción entre los fotones estelares y los diferentes medios de propagación que integran el espacio sideral por los que se desplazan. Espacio sideral mal llamado y considerado vacío, pues, como vengo manifestando, está lleno del hipotético campo de Higgs, del continuo espacio-tiempo, o el tejido de todas las manifestaciones ondulatorias gravitacionales, electromagnéticas y subatómicas propagándose, gases, polvo, etc. Los fotones son, hasta donde nos permiten nuestros modelos, dualidades materia-energía-onda, y por lo tanto susceptibles de dicha interinducción. La interinducción, es importante repetirlo, es el fenómeno exógeno a los fotones que les causa ese redshift corto, lineal, de base, origen del ya mencionado efecto Soler, y que ayuda a explicar las dispersiones de la linearidad en la gráfica distancia versus redshift. La frontera entre mis definiciones de corto y largo es la distancia arbitraria determinada por la apreciación de que el redshift empiece a perder aquella linealidad de Hubble. Una vez bien internalizado el redshift corto, me surgía el problema de que el redshift largo, no lineal, acelerado, observado gracias a la cada vez mayor resolución de los modernos telescopios, debía ser la respuesta a algún otro fenómeno desconocido, que por descontado para mí, nada tenía que ver con ninguna entelequia de materias y energías oscuras, acelerando una ensoñada expansión del universo. Entonces, ¿era probable que dos fenómenos exógenos distintos se solaparan para aportar simultáneamente cada uno su redshift al fotón propagándose? Debo aclarar que ambos fenómenos no compiten una carrera de relevos, sino que ambos comienzan a operar solapadamente desde el mismo instante de la emisión del fotón. Intuía muy poco probable que ambos simultáneos fenómenos fueran exógenos,
así que orienté la búsqueda del segundo fenómeno como endógeno del propio fotón. Imaginé que esa dualidad materia-energía, los fotones, estaría presentando un comportamiento endógeno similar al teórico decaimiento de las partículas con masa ordinaria. Que se me clarificara la procedencia de cada uno de los fenómenos origen de redshift no me resolvía el problema, pues el efecto Soler seguía siendo lineal, mientras que el otro efecto, el endógeno decaimiento de los fotones no lo era, en función de las observaciones, y además estaba por determinar. En todo caso, ¿cómo podría originar redshift sobre los fotones su hipotético decaimiento? Pero primordialmente, sabiendo que la causa de ese decaimiento es que en la naturaleza nada dura para siempre y que la materia solo se transforma, ¿cuál es el mecanismo de ese decaimiento? Un aspecto relevante en la hipótesis del decaimiento de las partículas subatómicas es que en ninguna arcana piedra está escrito que este decaimiento deba ser lineal. Entonces, si el decaimiento no tiene un simple comportamiento lineal, ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Y de qué depende? sin conocer el de qué depende, y la naturaleza de las interacciones que originan el decaimiento fotónico, no tendría sentido buscar una función físico-matemática para representar la curva para el redshift largo. Encontrar el origen del decaimiento fotónico es muy complejo y sin duda inalcanzable actualmente, sobre todo porque habría que empezar cortando con el atavismo de que los fotones son eternos. Pero hay algunas pistas disponibles. Y la primera conduce a volver al principio de que, como nada dura para siempre, la materia-energía permanente e indeteniblemente se está transformando. Todo proceso en el universo afecta a la materia-energía. Hasta el paso del tiempo. Y por supuesto, también el proceso de la propagación de la luz de las estrellas a través del espacio sideral afecta a los fotones. El redshift representa la medida en que el fotón ha visto mermada parte de su masa-energía a lo largo de su propagación, o de su vida si se quiere. Es de sentido común que la merma continuada en la masa-energía comprometerá la estabilidad e integridad de cualquier entidad, llevando su tiempo de vida al umbral de su transformación. Aquí cabe mencionar que en el momento que el decaimiento conduce al fotón a alcanzar su final, transformándolo en otras manifestaciones de la materia-energía, ya no es perceptible por los instrumentos telescópicos al uso. Ese momento, estadístico, ligado a la distancia por la velocidad de la luz, es hasta donde podemos observar la profundidad o evolución del universo mediante la detección de fotones. Por supuesto, esta hipótesis choca de frente con la ensoñación de un universo de partículas con vida e integridad infinitas, y que podrían ser rastreadas hasta la todavía más trasnochada ensoñación de un Big Bang. Actualmente no se cuenta ni con las teorías, ni con las tecnologías experimentales necesarias para establecer el marco físico-matemático que grafique la curva para el redshift largo. Pero por suerte no es necesario contar con ese marco, pues la curva que grafica el redshift versus la distancia de propagación ya la ha pintado la sabia naturaleza. En efecto, la gráfica resultante de la correlación entre el redshift observado de los fotones intergalácticos, versus su distancia de propagación, en un universo que no se está expandiendo, es precisamente la curva producida por los concurrentes fenómenos del redshift corto y el redshift largo sobre el fotón desplazándose. Es de hacer notar que la función que grafica la curva del decaimiento del fotón no estará afectada de todos los fenómenos que intervienen en el más amplio concepto del decaimiento. Y siempre habrá que tener en mente que la longitud de propagación equivale al tiempo de vida consumido del fotón. Obvio que un fotón de baja frecuencia, por ejemplo infrarrojo, poseerá menos masa-energía que uno de alta frecuencia, como por ejemplo uno ultravioleta. Entonces la frecuencia, incidiendo en su masa-energía, categoriza al fotón. Categorías ya encuadradas en el espectro gravito-electromagnético. Tengo la impresión de que la cantidad de masa-energía que posea cada fotón determina su vida media esperable, pero demostrarlo no está a mi alcance. Por otro lado, es imposible detectar o verificar experimentalmente por ahora la expectativa de vida en función de la masa-energía para, y entre, los fotones en todo el rango del espectro. Pero sobre lo que no tengo dudas es que, para cualquier categoría de fotones, cuando se haya superado su tiempo de vida media esperable, o su equivalente distancia de propagación, se estará en presencia del umbral del decaimiento de la totalidad de la emisión. En otras palabras, se estará verificando la creciente aceleración del corrimiento al rojo de la emisión. El redshift en la luz intergaláctica se origina por la concurrencia de dos fenómenos diferentes entre sí, y que,
cada uno a su propio ritmo, desgastando o mermando la energía interna de los fotones, hacen que sus frecuencias decaigan. El primer fenómeno, el redshift corto, ya reivindicado como efecto Soler, es lineal para cada medio de propagación, depende de la interinducción con esos medios, y es por lo tanto exógeno al fotón. El segundo fenómeno, que denomino redshift largo, es producto del decaimiento, y diverge de la linealidad tanto más cuanto mayor tiempo haya consumido de su vida la partícula, así que es endógeno del fotón. No solo la luz intergaláctica, pero cualquiera sea el fenómeno ondulatorio siempre estará afectado tanto por el redshift corto como por el largo. Para efectos en la tecnología del día a día la contribución de la masa relativista es despreciable, mientras que para efectos de algunas experiencias de laboratorio o académicas, y las inalcanzables dinámicas dentro de núcleos estelares, interiores de agujeros negros, y demás objetos siderales supermasivos y superenergéticos, su contribución será primordial, aunque por ahora prácticamente desconocida. Las teorías ondulatoria y corpuscular se hacen necesariamente complementarias para poder explicar ciertos comportamientos inconsistentes de la luz. Inconsistentes considerando la expectativa de explicar la luz como un fenómeno único, a partir de un modelo también único, completo y contundente en su aplicación en cualquier ámbito. La postura de, un ente, una teoría, debería ser un llamado a reconsiderar el actual modelo de la luz. Me surge la duda de si lo que consideramos luz como un único fenómeno, y que en ocasiones presenta comportamientos inesperados, fuera más bien al menos dos fenómenos diferentes conviviendo en una simbiosis, que exhibe un único comportamiento predecible en la mayoría de los casos, pero no en todos, enredando todo el análisis. Dos fenómenos diferentes, como por ejemplo que la génesis de cada fotón teorizado por Einstein fuera la emisión de un cuanto, pero de energía con masa relativista, más, en el mismo instante que comienza a propagarse, la emisión de una onda con una frecuencia característica, consecuencia de la interinducción con los medios a través de los que se propaga. Es algo que me animará a seguir reflexionando al terminar este vídeo. Un punto de partida sobre el que no tengo duda para un eventual nuevo modelo, es considerar la luz como un perecedero ente de masa-energía, siempre interactuando con cualquiera que sea el medio a través del que se esté propagando, pues sin los medios simplemente no existen las propagaciones. En todo caso, una revisión profunda y desapasionada de las premisas que basan ambas teorías, a lo mejor hasta les desmantela parches innecesarios.